¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Está con nosotros como siempre y es un placer compartir este espacio con ella en estos diálogos que siempre son muy nutritivos aquí en Punto y Coma con Guadalupe Correa. Guadalupe Correa, muy buenas noches. Desafortunadamente hoy no contaremos con la participación de Estefanía Veloz, pero tuvo algún contratiempo, pero tenemos temas, tenemos asuntos que creo que son muy importantes, asuntos que a todos nos emocionan y nos conmueven porque más allá de lo que se resuelva en esta temporalidad, es indudable que los dos grandes temas y también el tercer gran tema que se refiere a lo que está pasando en Chile, pues son temas que tienen trascendencia, yo diría que hasta histórica con respecto a lo que está sucediendo en nuestros países. Y por supuesto, pues el asunto que, uno de los dos asuntos que han ocupado los debates los últimos 15 días ha sido el asunto de la prisión preventiva oficiosa, tema que ya tuvo un desenlace temporal y habrá que esperar la pausa para ver qué es lo que sigue. Pero a mí me gustaría, Guadalupe Correa, que sobre lo que nos hemos alimentado en el transcurso de las últimas semanas, tú pudieras hacer un planteamiento y compartir tus puntos de vista sobre este asunto de la prisión preventiva oficiosa con nuestro auditorio. Claro que sí, Pedro. Me parece muy importante este tema porque ha ocupado las primeras planas de los periódicos, la opinión pública se ha manifestado a favor y en contra. Y bueno, yo creo que nuestra conversación la vez pasada, hace una semana, fue muy pertinente, porque realmente nosotros hablamos de los pros y los contras. No, realmente no nos enfocamos en una sola postura, porque en realidad el artículo constitucional número 19, donde se enmarcan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es una gran lista que se puede dar al abuso, obviamente. Realmente todo este tema parecería un poco más espectacular, una parte de un espectáculo entre el Ejecutivo y la Suprema Corte. Y ya hablamos también del hecho de que la oposición mexicana ha utilizado pues el lawfare, ha utilizado el proceso judicial para dar la batalla, ¿no? Cuando no hay ideas, cuando no hay proyecto de nación, cuando no hay pues realmente una crítica constructiva, se utiliza el lawfare. No solamente en México, se ha utilizado en otros procesos, en Argentina, pienso en Chile, en Perú, en otros países del mundo, pero América Latina ha sido bien estudiado por eso. Entonces, pareciera ser que tanto el Ejecutivo como la oposición están ahorita atrayendo esta atención en un tema que es muy importante, pero que no se está atendiendo de la manera en que se debe atender. ¿Por qué? Porque el tema de la prisión preventiva oficiosa, como lo expresamos en la vez anterior, pues tiene como fundamento que el sistema judicial mexicano tiene que ser reformado. Realmente se tiene que hacer justicia a partir de las instituciones del Estado mexicano, no solamente cambiando, quitando o no un artículo constitucional. Ahora la discusión o la crítica del presidente cuando ya se tomó una decisión es que, ¿por qué el aparato judicial, que finalmente es un contrapeso minoritario, tiene que prevalecer sobre un aparato minoritario? La discusión no es menor, porque estamos hablando de las mayorías versus las minorías, y bueno, en ciencia política, ¿no? Los pesos y contrapesos. Entonces, un contrapeso minoritario sería, por ejemplo, el aparato judicial, el poder judicial. Pero independientemente de eso, él dice, bueno, ¿por qué tiene que ser la Suprema Corte y no van a ser, bueno, va a ser el Congreso, ¿no? Que se quede esto, pero ¿cómo se puede quedar? Cuando ya tú mencionaste, Estefanía, también hace 2 semanas, lo que implica este tema, ¿no? Como está escrito, hay delitos que no ameritarían prisión preventiva oficiosa, hay delitos que sí lo ameritarían. Entonces, realmente no estamos haciendo un cambio de raíz, estamos haciendo una discusión de un forcejeo político que realmente no corresponde a las necesidades del país. Reforma judicial ya.
Esto es lo que necesita el país, mejorar las instituciones, la investigación judicial, los procesos judiciales y finalmente el sistema penitenciario, porque al final quien está en la prisión son las personas que menos posibilidades tienen de defensa. Yo lo vi en Tapachula y lo viví en Tapachula. Y esto es muy desafortunado. Entonces, bueno, yo creo que finalmente, otra vez, reforma judicial ya, que es lo que realmente se necesita y eso es lo que nos enseñó esta discusión legaloide con a veces conceptos que no entendemos el resto de las personas. Fíjate, Guadalupe Correa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero querría yo ir más al fondo de la cuestión. Nos hemos envuelto en una maraña de discusiones sobre una cuestión de constitucionalidad, sobre que si un poder designado como es el Poder Judicial, cuyo proceso de nombramiento de los ministros de la Corte pasa primero por una propuesta del Ejecutivo y por una validación del Senado de la República, que son dos poderes en los que se ha delegado soberanía a través del voto. Es decir, dos poderes constituidos en razón de una delegación de voluntad popular. Y esos dos poderes son los que designan al tercer poder, que es el que en la teoría constitucional debería de ser el garante de interpretar la correcta aplicación de la Constitución, pero en ningún espacio se queda claro que esté facultado este poder para derogar, modificar o cambiar un artículo constitucional, porque la misma integración de la Corte, tanto en la Corte en el ámbito federal como los poderes judiciales en los estados, pasan por un proceso igual. En el estado de Jalisco, y yo creo que en la mayoría de los estados, hay una propuesta para quienes van a ser postulados como magistrados. En este caso, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura hace las propuestas y el Congreso del Estado los nombra. Pero el Poder Judicial sigue siendo un poder que es de alguna manera nombrado, que es un poder que se constituye con la anuencia de otros dos poderes constitucionalmente que tienen delegación de voluntad popular, de soberanía popular. Pero creo que nos hemos enredado en una discusión de carácter jurídico, de carácter constitucional, y no estamos viendo como en muchos casos, cuando habla el presidente y dice, es que no estamos viendo el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que yo observo en este caso? Algo que ya habíamos observado en el programa anterior, que todo este catálogo de delitos que ameritarían la prisión oficiosa se convirtieron simplemente como en el último recurso y el más desesperado recurso para subsanar deficiencias muy graves y de fondo, no solo en la estructura de un poder judicial que carece de muchas debilidades, sino también de algo que a mi juicio es todavía mucho más delicado. Cuando hablamos y cuando el mismo presidente de la Corte reconoce que hay miles de pobres en las cárceles, no volteamos a ver algo que es esencial. La prisión preventiva oficiosa quizás no sería el recurso desesperado de un ministerio público que quiere dejar detenido a un presunto culpable o a un presunto inocente, por una sola razón. Si analizáramos cuál es la estructura de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías o de las procuradurías de los estados, vamos a llegar a una observación terrible. En los estados, por ejemplo, la mayoría de las fiscalías carecen de recursos de capacitación y de preparación técnica para hacer su trabajo. Si los agentes investigadores, los que antes se llamaban policías judiciales, tuvieran el tiempo y la capacitación suficiente para documentar adecuadamente lo que ahora se conoce como carpetas de investigación, probablemente en esas carpetas de investigación, si tuvieran el tiempo y la capacitación adecuada, serían lo suficientemente sólidas para que la prisión preventiva oficiosa no se convirtiera en un trámite, digamos, desesperado, sino en una consecuencia natural del trabajo de los agentes investigadores y de los agentes del Ministerio Público. Pero pongo casos más o menos aproximados de lo que quiero decir. Por ejemplo, un agente investigador en un estado como Jalisco gana 14, 15 mil pesos al mes.
Un agente del Ministerio Público en un estado como Jalisco, que es uno de los estados más poderosos política y económicamente de la República, gana alrededor de 24,000 pesos. Pero el fondo de la cuestión es el siguiente. Esas fiscalías estatales, como la de Jalisco, la de Michoacán, la de Nuevo León, tienen que atender en ocasiones miles de carpetas de investigación, miles de expedientes que son integrados por el Ministerio Público y que son consignados a jueces. Y ahí hay un problema. ¿Cuántos asuntos verdaderamente puede investigar un agente investigador? ¿Cuántos asuntos puede integrar apropiadamente un Ministerio Público que trae una carga que lo rebasa absolutamente? Y otro detalle también en el que no estamos reparando y no estamos metiendo en el ámbito del debate y de la discusión. ¿Qué pasa con los defensores de oficio, que son los que se supone que deben atender a todos esos miles de pobres que están en las cárceles y cuyos expedientes de consignación y de prisión no han sido revisados en meses o en años por ningún abogado, porque resulta que ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal hay suficientes abogados, defensores de oficio que puedan atender esos miles de expedientes? Entonces, lo que tú planteabas en un principio, se requiere una profundísima reforma en el ámbito de las procuradurías o fiscalías estatales y también una profundísima reforma en el Poder Judicial, pero eso requiere algo que es esencial: la voluntad política de los gobernadores y del presidente de la República. Un análisis verdaderamente serio y profesional de lo que se debe de hacer. Y voy a poner un ejemplo. Decía el presidente de la Corte, el señor Saldívar, es que la prisión preventiva perjudica principalmente a los pobres porque hay miles de pobres en las cárceles. Pero también dijo hace algunos meses algo muy importante, que había que fortalecer la Defensoría de Oficio del Poder Judicial Federal. Y yo diría, no solamente esa, todas las defensorías de oficio, por ejemplo, la Procuraduría Social de Jalisco tiene un número verdaderamente ridículo de abogados defensores de oficio y ganan una miseria. Y hablan en los estados, dicen, vamos a fortalecer el cuerpo de abogados de oficio, pero aumentan 3 o 4 cuando ya están acumulados cientos o miles de expedientes que nadie está atendiendo. Entonces, estamos viendo el desenlace de todo un proceso de descuido, de negligencia, en donde la mayoría de los políticos de todos signos y de todas ideologías o partidos se han pasado los últimos 30 o 40 años hablando de las deficiencias de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, pero que en términos concretos no han hecho nada para corregir ese problema, pero sí están la mayoría de ellos metidos en el debate político de un tema que se plantea simplemente como un tema jurídico de un artículo de la Constitución, cuando el fondo del problema es terriblemente profundo. No sé cómo lo veas tú, Guadalupe. Totalmente, y creo que tú has añadido tantos elementos tan importantes a la discusión que no se han tomado en consideración. Y el tema de la prisión preventiva oficiosa refleja limitaciones muy importantes en otros ámbitos. Esta batalla judicial en muchos otros temas nos ha limitado, no nos ha permitido ver el bosque por fijarnos en estos pequeños detalles, ¿no? Y realmente no nos permite avanzar en una mejora de las instituciones y de los procesos, no solamente judiciales, sino de los procesos de desarrollo institucional del país. Yo mencioné la vez anterior, y es una experiencia que me queda grabada, mi visita a las prisiones. Yo quería hacer más investigación en las prisiones, pero me fue imposible hacerlo porque no se me dio acceso. El día que fui a la prisión estatal en Tapachula, porque no fue un ceferezo, fue un cerezo en Tapachula, me di cuenta de los problemas porque muchas personas, era la cárcel de mujeres, y ellas se me acercaban. No solamente estábamos hablando, estoy haciendo un trabajo sobre trata de personas,
como lo dije, ¿no? Muchas de estas personas simplemente estaban en los niveles más bajos de la red de trata. ¿Por qué? Porque eran cajeras, porque eran personas que estaban participando en el negocio y eran las que estaban finalmente en la prisión. No era claro por qué estaban ahí, algunas no sabían qué habían firmado, porque algunas ni siquiera hablaban castellano. Era una cuestión muy, muy complicada, muy triste. Pero también se acercaban mujeres que llevaban ahí muchísimo tiempo. Y no estoy segura, porque hablamos de que no todas estaban ahí por cuestiones de la prisión preventiva oficiosa. Los procesos no son claros. Creo que hay muchísimas cuestiones que hay que subsanar en el sistema penitenciario también. Entonces, también abrir la discusión, a mejorar también el manejo de las prisiones, ¿no? Pero no nos permite esta discusión a veces kafkiana, a veces demasiado leguleya, porque esta es la discusión que he visto en estos últimos días, que no está realmente analizando la situación. Por ejemplo, este tipo de imágenes que estamos viendo, la situación que viven las personas pobres, es lo mismo que sucede con el tema de los derechos de las mujeres, porque muchas veces, sí, las personas que saben de derecho son las que están las que están discutiendo con relación a la prisión preventiva oficiosa, los que tienen el conocimiento para poder tener estas discusiones más legaloides o más profesionales, ¿no? Pero en realidad estas personas nunca han ido a una prisión. Porque cuando llegas a una prisión, no es tan sencillo llegar a una prisión, porque tienes que ponerte una ropa de cierto color en ciertos días. A mí me pasó, tuve que cambiar la ropa para poder llegar ahí. Me tenía que poner otra ropa y las personas que estaban ahí, las mujeres policías, abusaron de su poder de una forma muy complicada, ¿no? De hecho, las guardias, los procesos, el dinero que se mueve dentro de una prisión, ¿por qué no también hablamos de eso? ¿Por qué estamos utilizando e instrumentalizando este debate para una cuestión política, electoral, de poder, y no estamos realmente hablando de los temas que importan para la gente más vulnerable, las condiciones, los procesos que realmente afectan a la gente más pobre? O sea, estamos hablando de una prisión preventiva oficiosa. Estamos pensando en Rosario Robles. Estamos pensando en aquellos que no llegan a la prisión. Estamos hablando de una instrumentalización de las dos partes del espectro político y del espectro ideológico. No tenemos que hacer eso, tenemos que ir más allá, pero estos días, mucho del tiempo que hemos ocupado, yo a veces me siento a tratar de entender este tipo de discusiones y no las entiendo. Y qué bueno que añades estos elementos, y tenemos que añadir realmente que esta gente que entiende todo el derecho y puede tener estas discusiones leguleyas, que realmente, donde hay realmente un debate y donde es una facultad del legislativo o no del poder judicial, y se tiene que quedar o que no. Yo los invito a que vayan a una prisión para ver si pueden meterse, para ver si no los abusan las personas que están ahí, y los abusos que te hacen a ti como visitante. Imagínense los abusos de mujeres y de hombres. Están en una prisión sin dinero, cuando en las prisiones todo se maneja a través del dinero, de cuotas de extorsión. Hay que también empezar a hablar de eso. Entonces, gracias, Pedro, por haber ampliado el debate, que vaya más allá de esta discusión que a veces parece muy estéril. Y fíjate, Guadalupe, yo agregaría un elemento más. Sabemos, por ejemplo, porque lo vemos, para mí el caso de Jalisco es muy ilustrativo en muchos sentidos por una razón. El poder judicial de Jalisco, y creo que los poderes judiciales de toda la República, ve el caso del fiscal del estado de Tamaulipas, que lo ponen ahí para blindar a Cabeza de Vaca, a García Cabeza de Vaca. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Los poderes judiciales de los estados están secuestrados por grupos facciosos de poder.
tanto de quienes son los poderosos circunstanciales en turno, como aquellos grupos económicos y políticos de presión sobre las estructuras de gobierno. Bien, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial. El Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de los estados tienen consejos de la judicatura, que son los que administran la vigilancia, la supervisión, la adscripción de jueces y la sanción a los jueces que violan las reglas de la ley en beneficio de algún interés que no corresponde con el interés superior de la justicia. Allí también hay un problema. Creo que más allá de las discusiones bizarras que hemos visto en las últimas 2, 3 semanas o meses, hay una cuestión que es esencial. Los poderes ejecutivos de la Federación y de los estados deben aceptar que es necesario una discusión y un análisis profundo del diseño de las estructuras de los poderes judiciales para sustraerlos de los apetitos de los políticos o de los poderes facciosos. Cuando el presidente dice, hay instituciones que se crearon para proteger los intereses creados que surgen de reformas constitucionales que tienen un propósito avieso en contra de la nación. Bien, pero entonces esto nos obliga a replantear la idea de que los poderes judiciales requieren un rediseño que los sustraiga de los apetitos de esos grupos de poderes formales temporales y de poderes facciosos permanentes. Y además, algo que la mayoría de los ejecutivos de los estados y los congresos de los estados y de la federación no quieren analizar. ¿Cuál podría ser una fórmula para darle una verdadera independencia al Poder Judicial y sustraerlo de las presiones de los congresos o de los poderes ejecutivos? Bueno, habría que pensar en diseñar presupuestos constitucionales porcentuales sobre los presupuestos totales que se diseñen para los gobiernos que no dependan de la buena o de la mala voluntad del Ejecutivo o del Legislativo. Y además, habría que buscar un diseño apropiado para que los consejos de las judicaturas federal y estatal no estén expuestos a los apetitos de los grupos de poder formales o fácticos. Y habría que regresarnos un escalón también para diseñar alguna fórmula que permita que existan presupuestos constitucionales que le den verdadera autonomía a las fiscalías de la federación y de los estados, para que tampoco estén amarrados a la buena o mala voluntad de los congresos o de los ejecutivos en turno en los estados o en la federación. Y al mismo tiempo, como lo dijo en su momento la presidenta del Senado, que ya salió, la que acaba de salir, Olga Sánchez Cordero, cuando dijo, es que las fiscalías de los estados deben de estar más vigiladas. La pregunta es muy simple. ¿Quién tendría que hacer esa vigilancia? Bueno, quizá un poder ajeno al Poder Judicial. Y si partimos del supuesto de que los senadores son los representantes de las entidades federativas, quizá habría que diseñar una estructura que se encargue de vigilar a los poderes judiciales de los estados, al Poder Judicial de la Federación y a los consejos de la judicatura de los estados y de la Federación, que son los que designan a los jueces, que son los que deciden cambiar de adscripción a los jueces, que son los que deciden si los jueces son culpables o inocentes cuando han fallado en el cumplimiento estricto de sus deberes. Entonces, si analizamos las cuestiones con más idea de fondo, nos vamos a dar cuenta de que lo que hemos estado discutiendo en estos días sobre un artículo constitucional, sobre una prisión preventiva oficiosa, no es más que la puntita del iceberg, porque toda la pudrición, lo putrefacto de la procuración y de la administración de justicia, los políticos se llenan la boca diciendo que hay fracturas y que hay fragilidades y que hay corrupción y que hay ineficiencias, pero nadie desde el legislativo y el ejecutivo se atreven a proponer alguna reforma de fondo que verdaderamente le dé autonomía al Poder Judicial y a las fiscalías, que se puedan supervisar las fiscalías y el Poder Judicial para que cumplan con ese propósito de que esos miles de mexicanos, muchos de ellos inocentes, sigan en la cárcel, porque la procuración y la administración de justicia son un desastre en este país. Pero Guadalupe, no son un desastre de hace 2, 3, 4 años. Son un desastre desde hace 40 o 50 años, que es lo que deberíamos de empezar a discutir sensata, inteligentemente y con algo que es esencial, con generosidad, pensando, como tú dices, en la gente que está en las cárceles sin tener por qué estar en la cárcel, porque muchos de ellos son inocentes.
Claro, claro, Pedro. Es muy importante lo que acabas de decir. Me, me, me siento muy bien de que pudimos tener esta conversación y poder ir más allá de esta discusión kafkiana que no quiere ver por la gente. Entonces, bueno, qué bueno que podemos cerrar así este segmento. Y bueno, creo que tres sesiones de prisión preventiva oficiosa nos han ayudado a llegar a una conclusión. Y bueno, cada quien con sus visiones, cada quien añadiendo puntos de vista. Vamos a hacer una pausa para regresar con el siguiente tema que también está muy vivo en el ánimo de la gente, en la opinión pública y que también tiene particular trascendencia. Hagamos esta pausa aquí en puntos y comas y regresamos enseguida. Los viernes, aquí en Sin embargo al aire, no se pierde el mejor resumen de noticias de la semana. Soy Ilse García y me acompaña ahora Dulce Olvera. Para que no se pierda ningún contenido de Sin embargo al aire ni de Sin embargo MX, acompáñanos en Sin embargo semanal todos los viernes al terminar Los Periodistas. Así es, los viernes a las 8 de la noche, cierre su semana con nosotras muy, pero muy bien informada. Le tendremos la mejor selección de lo acontecido en México y el mundo cada día de la semana. Reportajes, las mejores entrevistas de Los Periodistas y Café y Noticias, el resumen de la conferencia matutina, todo lo que usted necesita para estar al día. Los esperamos todos los viernes, sí, todos los viernes, al término de Los Periodistas, en Sin embargo al aire. Mayra, ¿extrañas la tertulia? Muchísimo, mucho. Platicar con los contertulios, entrevistar autores, regalar huerfanitos, el versus. Pues ya viene la tercera temporada. Ay, sí, qué emoción. Martes, 8 de la noche, por Sin embargo al aire. ¿Cómo? ¿Las 8? Sí, estrenamos horario. 8 de la noche al terminar Los Periodistas en la tertulia. Ahí los vamos a estar esperando. Pues ya saben, ven Los Periodistas, se quedan con la tertulia, va a haber huerfanitos, lecturas, entrevistas y unos agarrones tremendos que nos vamos a dar Mayra y yo con el versus, además de un montón de sorpresas. Martes, 8 de la noche, la tertulia en Sin embargo al aire. Los esperamos al terminar Los Periodistas. Bueno, pues ya estamos de regreso, Guadalupe Correa, siempre es un gusto escucharte y pues ya quiero saber cómo ha avanzado tu percepción sobre este asunto de la Guardia Nacional. Es un asunto muy espinoso. También no es posible discutirlo con blancos y negros. Creo que también ha sido instrumentalizado por el gobierno y por la oposición política, que ha sido muy mezquina en este sentido, ¿no? Y muy ingrata y no ha reconocido los errores cometidos. El declarar una guerra contra las drogas, el involucrar a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, creo que se dio una discusión muy importante a finales de 2006, durante el 2007, pero sin embargo ya estaba decidido. Felipe Calderón Hinojosa, después de un viaje a Washington, llegó convencido de que México estaba en llamas y de que tenía que hacer esto. Nosotros escribimos un libro, yo y un colega, que se llama La Guerra Improvisada, y nos explica bastante bien qué fue lo que pasó y cuáles son las consecuencias de esto. En realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador decide pues extender
la participación del ejército en las labores de seguridad pública, manejo de puertos, manejo de aduanas, y bueno, también en sus proyectos más importantes, porque se encontró con un país en el cual no podía completamente gobernar, porque, por ejemplo, la policía no estaba siguiendo sus órdenes, ¿no? Y estaba vinculada, aliada a todavía Genaro García Luna. Y esto es importante mencionar. Entonces, el cambio de opinión. Y la salida, digamos, un poco más sencilla, pero tampoco tan sencilla, porque no creo que este era su objetivo. Yo fui muy crítica de cuando dijo abrazos, no balazos, la paz, hablando de la paz. Cuando pensé en una investigación, en los estudios de campo, en varias discusiones que tuve con personas que vivían en estos lugares que me decían, es que tú no conoces lo que estamos viviendo. Es que tú no sabes lo que estamos viviendo. Yo me siento mejor con un militar al lado que con un policía, ¿no? Yo no entendía eso, pero finalmente lo entendí. Yo creo que el presidente también. Sin embargo, no se establecieron plazos. Él avanza, negocia, y parece ser que toda esta negociación nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, con el tema de este avance y probablemente el PRI que vaya a finalmente esta aprobación de esta idea de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, justamente con un plazo, supuestamente con un plazo hasta 2028, ¿no? Y se está discutiendo solamente el plazo, no se está discutiendo las formas ni cómo se va a hacer una verdadera reforma policial en el país, cuando sabemos que los militares no deben estar haciendo labores de seguridad pública porque tienen dos capacidades distintas, dos misiones, dos lógicas completamente diferentes. Creo que estamos aquí discutiendo también otra discusión kafkiana. Por un lado, militarizar el país sin entender las complejidades de tener grupos paramilitares criminales operando en distintas partes del país y además grupos armados cuyo origen no es claro, que están ocasionando muchos problemas y que están justificando, por ejemplo, la definición o el avance hacia una definición de los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con carteles, pero todos los grupos criminales o todos los eventos que ellos quieran decir que está el Mencho o que está el Mayo Zambada vinculado, como hoy surgió un desplegado con relación a eventos muy complicados que sucedieron en Coahuila, donde resultaron muertos personas vinculadas a la fiscalía, elementos de la fiscalía del estado de Coahuila. Y bueno, supuestamente surge el cartel de Sinaloa para decir que ellos fueron, ¿no? Y el Mayo firma, ¿no? Como justificando el avance de esta militarización o de este avance de las Fuerzas Armadas y justificando también por el otro lado, en Estados Unidos, declaración de grupos criminales mexicanos como organizaciones internacionales terroristas. Y esto es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, la discusión es kafkiana y no se está planteando cómo se va después del 2028, qué vamos a hacer con la policía, ¿va a seguir? Y luego también la discusión es tan sencilla, tan limitada. No, pues es que también en Italia y en España las policías son parte de los ministerios de la defensa. Uno se pone a pensar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Europa. Ellos tuvieron un problema impresionante de guerras. Sus ejércitos funcionan con otra lógica, sus instituciones tienen otra fortaleza, otras dimensiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos comparándonos, no nos sean racistas con nosotros. A ver, ¿cómo son los carabineros en Chile? Los carabineros, el arma de carabineros en Italia, estamos hablando de otra cosa. Chile tuvo una experiencia con los militares muy complicada y en cambio los carabineros en Chile no forman parte del Ministerio de la Defensa, o sea, no forman parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta discusión va más allá de ambos lados, pero yo tengo una problemática muy grande con avanzar las capacidades del ejército de una sola institución sin pesos y contrapesos en un momento en el cual pues hay mucho riesgo, porque estamos en una era de guerra. Me voy a quedar aquí para poderte dejar participar, para poder entender lo que tú sabes. Y bueno, quiero regresar a los riesgos
de este avance de los militares de las Fuerzas Armadas. Fíjate, Guadalupe Correa, que a mí me queda siempre una sensación así como de frustración y de insatisfacción cuando escucho a los políticos discutir sobre estos temas, por razones muy específicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, de prevención del delito, no nos regresamos 1 o 2 pasos para analizar dónde estábamos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y tenemos un problema muy serio. Cuando dice el presidente, no carente de razón, que habría que analizar qué es lo que le dicen, oiga, usted dijo que no iba a militarizar el país y que los soldados tenían que regresar a los cuarteles. Dice, ¿por qué cambió de opinión? Cuando llego y veo lo que hay, me doy cuenta de que prácticamente no hay nada o lo que hay está podrido. Y pone ejemplos muy concretos que todo el mundo conoce. La mayoría de los jefes responsables de la Policía Federal que funcionaba desde la época de Fox hasta el sexenio de Calderón, e incluso aún en una parte del sexenio de Peña, son la mayoría delincuentes que están indiciados por algo, o están en la cárcel, o están fugados, o están huyendo, o están en procesos porque tenían vinculaciones con grupos del crimen organizado. O sea, eso todos lo sabemos. Entonces, la pregunta que habría que plantearnos de entrada es, ¿con eso que había se podía construir algo? ¿Era razonable suponer que esa policía que fue estructurada, organizada, armada y manipulada por sus jefes para hacer un montón de trapacerías? Simplemente citemos 2 casos que no requieren mayor abundamiento, el caso de Ayotzinapa y el caso de Flores Casens. O sea, si esos 2 ejemplos no nos dan una referencia concreta de qué era la Policía Federal y en manos de quién estaba la Policía Federal y para qué servía la Policía Federal, entonces no tenemos un punto razonable de partida para reflexionar hasta dónde la presencia de las Fuerzas Armadas, tanto en las tareas de apoyo a la Guardia Nacional o de incorporación de elementos de la Marina y del Ejército a la Guardia Nacional, porque no había de dónde más echar mano de gente capacitada para ciertas tareas, que por supuesto requieren una formación adicional para adecuar su mentalidad, sus operaciones y sus tareas en ese espacio de la prevención del delito y de la seguridad que preserve y respete los derechos humanos. Bien, pero la pregunta es muy simple. Si no se estructura una Guardia Nacional con el apoyo de elementos de las Fuerzas Armadas, ¿de dónde iba a sacar el gobierno elementos para armar una policía civil que fuese eficiente, capacitada para trabajar en las tareas que le han sido asignadas a la Guardia Nacional? Pero hay otra cosa, Guadalupe, Correa, auditorio, que los políticos rehuyen y no asumen el compromiso de ser honrados y sinceros con la gente. Si analizáramos estado por estado, ¿cuál es la situación de las policías preventivas estatales? Quizá nos horrorizaríamos de saber en manos de quién están y a qué intereses responden. Y si nos bajamos un poquito en el escalón, porque escuchaba yo declaraciones como las de Margarita Zavala, donde decía hay que fortalecer a las policías estatales y municipales. Sí, pero primero hay que depurarlas o reestructurarlas o crearlas desde el origen con una nueva filosofía, mentalidad, preparación, capacitación. Y además otra cosa importantísima, no es solamente de reclutar gente, es de reclutar gente que se comprometa con un proyecto, que se sienta comprometida con su tarea de trabajar en la preservación de la seguridad de los bienes y la vida de las personas, y que a cambio de eso esas personas van a recibir una recompensa y además van a poder hacer una carrera que le dé sentido a sus vidas en el servicio público. Pero el asunto es que para donde quiera que te muevas, si verdaderamente analizáramos el papel que juegan las policías preventivas estatales, si analizáramos que los gobiernos de los estados tienen la responsabilidad de vigilar el buen funcionamiento de las policías municipales y de tutelarlas, y si nos damos cuenta de que no puede haber una Guardia Nacional con 100,000, con 200,000 elementos, si no existe una coordinación sincera, honesta, honrada, profesional entre la Policía Federal de la Guardia Nacional,
las policías preventivas de los estados y las policías municipales. O sea, como en Jalisco, en cualquier parte de la República te encuentras casos de personas que son agredidas, secuestradas, torturadas y van a los puestos de socorro y llegan los delincuentes a llevárselos, y muchas veces con la complicidad de los mismos policías que se supone que deben de evitar que eso suceda. Entonces, el problema es mucho más de fondo. O sea, no es un asunto solamente de que si la Guardia en este momento va a estar 4 años más bajo la tutela del ejército, no. El asunto es, a ver, esta es una parte para tratar de resolver el problema, de crear una fuerza que puede en su momento entrar en una etapa de transición para convertirse en una fuerza civil. Pero además, la Guardia Nacional actúa bajo las leyes civiles. Aun cuando haya marinos y soldados en la Guardia Nacional, no se pueden sustraer del fuero civil, del fuero penal de los civiles. No se les puede aplicar el fuero militar, y por lo tanto están expuestos a ser juzgados en el ámbito civil, aunque estén coordinados por la Secretaría de la Defensa. Entonces, creo, como sucede en el otro caso que analizábamos antes de la prisión preventiva, hay mucho de cinismo, hay mucho de simulación, hay mucho de hipocresía en la mayor parte de los políticos y de los gobernantes de este país, porque no son honrados con la gente. Unos y otros echan la culpa. Los gobiernos dicen, no, ese es un asunto de la federación y por eso está mal. La federación dice, es que los gobiernos de los estados no me ayudan. Podemos tomar ejemplos en estos días de delincuentes peligrosos que han sido detenidos por la Marina o por el Ejército o por la Guardia Nacional, y vas a encontrar un detalle recurrente. Cuando esos operativos los realizan las fuerzas federales, no le avisan a los gobiernos estatales ni a las policías estatales porque no tienen confianza entre ellos. Entonces, aquí se requiere un proceso de honradez, de valentía, de decisión, de honestidad de todos para reestructurar de fondo todas las policías y para invertir en eso todos los recursos que sean necesarios para que se cumpla el propósito de tener fuerzas de seguridad que verdaderamente sean profesionales y que verdaderamente tengan sentido de pertenencia en razón del interés de la sociedad. Y doy un dato para cerrar mi intervención. Hoy en la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer su encuesta de victimización y de percepción de inseguridad. Y entonces hace una medición a una cantidad verdaderamente robusta de la muestra que toma para hacer estas encuestas el INEGI. ¿Y sabes cuáles fueron las 3 instituciones mejor calificadas y que tienen más confianza de los ciudadanos en este país? En primer lugar, la Marina. En segundo lugar, el Ejército. Y aunque haya quien lo dude, en tercer lugar, la Guardia Nacional. Y en el otro extremo, ¿quiénes son los que despiertan menos confianza? Los agentes de tránsito y las policías municipales, que son las con las que tenemos el primer contacto en todas las ciudades y los pueblos. Entonces, yo voy al punto para concluir esta participación. Todas estas discusiones que se dan son superficiales, hipócritas, cínicas, desvergonzadas, porque sabemos que hay muchas cosas podridas en la República y todo el mundo le quiere echar la culpa a alguien de las desgracias que le pasan a los diferentes pueblos en los diferentes estados, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de decir, vamos en serio a limpiar, vamos a sacar a todos los villanos, a todos los cómplices, a todos los corruptos. ¿Y sabes por qué no? Porque de esos mismos corruptos que están en complicidad con el crimen organizado, ¿sí? De ese sirven también los gobernadores y los presidentes municipales y los funcionarios también de la federación. Entonces, a ver, dejemos de ser hipócritas y cínicos, hablemos con claridad y pensemos en el beneficio del pueblo y en crear estructuras sanas y honradas y profesionales que le sirvan a la gente. Y no perdamos el tiempo en discusiones de que si va a estar allá o acá. Pues no importa dónde esté, si no corregimos toda la pudredumbre que hay abajo, nunca vamos a avanzar nada. Totalmente, Pedro. Qué bueno, de verdad, que también estamos teniendo esta discusión. Y tienes mucha razón. Cuando veo, por ejemplo, a la señora Dresser, al expresidente Felipe Calderón, a Margarita Zavala, hablando de militarización, por el otro lado, académicos del CIDE que yo creo, me imagino por sus participaciones, nunca se han parado en una comunidad de gran violencia, ¿no? Recuerdo el tema de Camargo, Tamaulipas, de los migrantes que fueron masacrados, quemados,
asesinados en esta región del país. Supuestamente, y muy interesante, porque no nada más estamos hablando de las policías, porque aquí también se trata de todo el aparato de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque se reservó el caso donde supuestamente los GOPES participaron en esta masacre y el Instituto Nacional de Migración a nivel federal. Por eso aquí vemos que todos están tratando, como bien dices, de evadir su responsabilidad. Porque por un lado, este purismo de alguna forma de parte también de la administración federal, independientemente de nuestro apoyo o no a la administración federal, como que deja de lado su responsabilidad para plantear estos plazos y decir, ok, hasta 2028 lo metemos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y después qué? ¿Cómo voy a hacer que esta policía vaya a servir? O sea, es que realmente es una discusión kafkiana, y es decir, ahora, el tema de Alito Moreno, de Alejandro Moreno, lo discutimos hasta que nos cansamos. ¿Quién es Alejandro Moreno? ¿Qué dijo Laida Sansores? ¿Qué fue lo que el rugido del jaguar, qué fue lo que rugió el jaguar? ¿Qué fue lo que el jaguar dijo? Que era una persona corrupta y que se había enriquecido ilícitamente. Y ahora se está abrazando con el secretario de Gobernación casi a los besos. ¿Para qué? O sea, realmente se rompe aquí esta alianza opositora, la alianza que Claudio X González ideó, se reunió y se aprovechó todo para en contra de Morena. Y finalmente Morena se abraza a una persona que ya está probada que es un servidor público corrupto y que no han investigado y que no van a investigar. Yo esto es lo que estoy diciendo. Es también este pragmatismo de la administración, de la administración actual, de decir, mientras estás conmigo bien, te voy a tratar bien, pero cuando ya no estés bien conmigo, ya te voy a poner el dedo. Yo lo dije en otro programa el día de hoy y lo vuelvo a decir porque es muy importante. El estado de Sonora, el litio, no lo mencionamos, ¿no? Y bueno, no es que me vaya con el tema de la Guardia Nacional, sino que simplemente estoy tratando de decir, se destruye la alianza opositora. El PRI dice, no, aquí yo no voy a llegar ni siquiera al 2024. Entonces, realmente me voy con Morena, les ayudo, les digo, no me quedo en el medio, y Morena dice, lo que quiero hacer es esto, sin un plan a más largo plazo, pero esto es lo que necesito a corto plazo. Entonces, somos cortoplacistas. No pensamos en qué es lo que va a continuar. El tema de Sonora, por ejemplo. Hay algunos personajes, pero quiero tomar el personaje de Manlio Fabio Beltrones. Porque esto se nos había olvidado que existe este señor y que es un cacique en el estado de Sonora. Y que es un cacique priista que de repente se quedó calladito, que nadie menciona, que tiene muchos cadáveres en sus haberes, pero que nadie menciona y que nadie acusa, que nadie ataca. Y entonces todo está muy bien. El señor Durazo, que realmente también pensando en las pugnas electorales, todo el mundo está yendo al 2024, pero nadie quiere hacer su trabajo. No quiero tampoco decir ni ser ni realmente querer llevar una discusión de una forma estrafalaria. Simplemente estoy pensando en personajes clave que parece ser que les importa más la cuestión electoral, quedar bien, decir las cosas que se deben decir, que hacer su trabajo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el señor Durazo, que durante su estancia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lugar de hacer su trabajo, estaba pensando en su gobernatura. ¿Y qué está haciendo con estos personajes como Manlio Fabio Beltrones? La exgobernadora tuvo también el gobernador de Oaxaca, el cacique de Sonora y el cacique los caciques de Oaxaca priistas ya se mimetizaron. Van a decir, no, Guadalupe ahora está teniendo una crítica como opositora, ya es como la señora Denise Dresser. O sea, realmente no es así. Es una crítica constructiva y finalmente decir, bueno, hay que hacer las cosas bien. Vamos contra la corrupción, pero no pactar con Alito cuando se es probado corrupto. Esto es tremendo. Y esta cuestión de la Guardia Nacional, esta discusión, esta decisión que se va a tomar en el Senado, nos deja ver que todos
no están ejerciendo su función con ética, con honestidad. Mira, Guadalupe, si le escarbamos por todos lados, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Es realmente justificable el pragmatismo político de los partidos o de quienes están en el poder y pretenden preservarse en el poder a cualquier costo? ¿O sería mucho más redituable políticamente que quienes tienen en el poder y la responsabilidad que el poder les confiere de ir a fondo en cuestiones muy elementales? A ver, ¿realmente tú crees que las cosas que están pasando en diferentes entidades de la República suceden por obra y gracia de la casualidad o que pudiera haber razones de fondo? ¿No crees tú que debía de haber en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados no solamente la Auditoría Superior de la Federación, sino un órgano que fiscalice de manera regular, periódica y minuciosa a los gobernadores de los estados, a los rectores de las universidades públicas, que son otro foco de contaminación y de corrupción? O sea, todo eso que vemos y que además, fíjate, en Colima, en Sinaloa, en Jalisco, en Hidalgo, hay grupos facciosos que controlan las universidades, que disponen de manera discrecional de los recursos, que hacen negocios con el dinero público que les es otorgado a las universidades, que sacrifican la esperanza de miles de muchachos que nunca van a poder estudiar, a pesar de que sus padres, siendo incluso los trabajadores más modestos y más humildes, también aportan para la educación pública. O sea, creo que cuando se habla de la 4T, se debiera de hablar de la 4T no como un proyecto de un solo partido, sino como un proyecto de una nación, pero de una nación donde todo el mundo se siente de manera honrada y generosa a debatir los grandes problemas del país. Por ejemplo, ¿por qué la oposición del PAN, del PRI, del PRD no motiva a la gente a apoyarlos o a respaldarlos? Por una razón, porque critican muchas cosas, atacan al régimen de la 4T o al presidente por muchas razones, pero lo que nos preguntamos quienes los oímos es, a ver, está bien, no les gusta que la Guardia Nacional se vaya 4 años más a la tutela del ejército, está bien. ¿Y ustedes qué proponen? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Está fallando la seguridad en los estados. Una parte le corresponde a la federación, pero se ha puesto ustedes a juzgar, a exigirle a los gobernadores que cumplan con la parte que les corresponde. ¿Han pedido en algún momento a las auditorías de los estados que investiguen a gobernadores que se han enriquecido desmesuradamente, que hacen negocios con sus amigos, que controlan los congresos para que los congresos les aprueben las concesiones ventajosas que otorgan para enriquecer a sus amigos? O sea, Guadalupe, lo que vemos en el asunto de la administración de justicia, de la procuración de justicia, de la inseguridad que permea todo el país, está en la raíz de una sola cuestión, de la corrupción, de la simulación, de la impunidad, de la falta de honradez y de compromiso de la mayor parte de la clase política de este país, que no tiene vocación ni compromiso para sentir lo que le duele al pueblo, lo que la gente sufre, lo que angustia a la gente todos los días, a esa gente que todos los días trabaja durísimo para llevar el pan a su casa, en muchas ocasiones con jornadas extenuantes y con salarios miserables, y además expuesta a todos estos riesgos que se han prohijado en la corrupción, en las complicidades, en los abusos, en la voracidad de los poderosos circunstanciales y de los caciques que se han enquistado como cánceres en regiones del país. ¿Por qué no empezamos por analizar eso verdaderamente en serio, de manera honrada? ¿Por qué los políticos no dejan de un lado su frivolidad, su superficialidad, y se ponen verdaderamente a analizar en serio lo que le duele y lastima a la gente, que tiene que ver en conjunto con todo lo que hemos dicho en este programa? Totalmente, Pedro, totalmente. Me dio mucho gusto tener esta discusión contigo el día de hoy sobre estos temas que van más allá, porque sí me ha quedado me ha quedado un mal sabor de boca con las discusiones sobre estos dos temas. Creo que eran particularmente importantes, creo que tú los pusiste sobre la mesa en la propuesta. No pudimos hablar de Chile, pero creo que era fundamental hablar de estos temas. Y te agradezco mucho que hayas insistido.
Si estás de acuerdo, la semana Claro que que entra sí. entramos con el primer tema con lo de Chile, que sí tiene Guadalupe muchos vasos comunicantes con nuestra realidad, aunque ellos estén en la parte Mucho. más extrema del continente. Entonces sí valdría la pena que lo programemos y que para que no se nos escape, lo pongamos primero la próxima semana. Pero por lo pronto creo yo que este tipo de pláticas, de intercambio de opiniones y de comentarios, tienen que ir encaminados a decir, a ver, señores, dejémonos lo de encimita y lo superficial, dejemos los enconos, pensemos en que el trabajo de los políticos, el trabajo de los servidores públicos, de los presuntos servidores públicos, si no está encaminado en el servicio de la gente y en la preocupación de resolver los problemas de la gente, ¿te acuerdas que decía Morelos, por ejemplo, en Los Sentimientos de la Nación? Este Congreso debe de hacer leyes tan buenas que propicien, que moderen la opulencia y la indigencia, pero que propicien y creen las condiciones para la felicidad del pueblo. ¿Cuántos políticos conoces que piensan realmente en que una responsabilidad muy grande de ellos es crear condiciones para que el pueblo sea, no digamos feliz, por lo menos que no sufra tanto? Claro, claro. ¿No? Creo que lo que dijo Morelos, pues parecería una utopía, pero es algo a lo que debemos de acercarnos, ¿no? De buscar. Y bueno, fue una gran plática, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy contigo, se nos fue el tiempo, ya son las 10 de la noche, y realmente, pues fue una gran plática, me dio mucho gusto. Pues a toda nuestra audiencia les mandamos muchísimos saludos, a todos los que comentan. Disculpen que no retomamos sus comentarios, lo haremos en sesiones anteriores, pero esta sesión fue una sesión interesante en el sentido, por lo menos para mí, de pensar más allá de la discusión que se ha tenido, y les agradezco y les agradecemos, Pedro y yo, a todos ustedes el haber estado con nosotros en esta emisión de Puntos y Comas en Sin embargo al aire. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Un abrazo grande para ti y para toda nuestra audiencia. Gracias.